Pregunta número 1. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Empiezo con buenas intenciones y luego vuelvo a ser la misma persona y luego dejo de creer en mí. ¿Es de verdad posible? Bien, hablemos de eso, porque tenemos que entender que existe una fisiología entre el cerebro y el cuerpo. Cada vez que tenemos un pensamiento, creamos una sustancia química. Si tenemos pensamientos grandiosos o ilimitados, creamos sustancias químicas que envían la señal al cuerpo para que nos sintamos exactamente como estamos pensando, grandiosos o ilimitados. Esta cosa etérea llamada pensamiento da vueltas por el cerebro, activa una serie de circuitos. Los circuitos liberan sustancias químicas y las sustancias químicas, como mensajeros, llevan la señal al cuerpo de que nos sintamos exactamente como estábamos pensando. Si estás teniendo pensamientos infelices o negativos, en cuestión de segundos empezarás a sentirte infeliz o negativo. El cuerpo recibe la señal del cerebro y la mente y el cuerpo empiezan a trabajar juntos. Nuestros pensamientos estimulan al cuerpo. Pensamos de un modo negativo y empezamos a sentirnos de un modo negativo. Una vez que nos sentimos negativos y nos damos cuenta de que nos sentimos así, lo conveniente para nosotros es pensar del modo que nos sentimos, lo que crea más sustancias químicas para que nos sintamos como pensamos y pensamos como nos sentimos. Y ese ciclo químico, esta continuidad química, crea lo que llamamos un estado de ser. Cuando alguien dice, soy una persona infeliz, es porque ha memorizado ese estado químico del ser. Piensa en esto. Este ciclo repetitivo, la redundancia de crear las mismas sustancias químicas, 20 años de odio, 10 años de ira, 15 años de juzgar, esas sustancias que se crean, con el tiempo condicionan al cuerpo a convertirse en la mente. Ahora piensa en esto. Cuando el cuerpo se convierte en la mente, tenemos un hábito. Un hábito es cuando el cuerpo es la mente. Una persona ha activado los mismos pensamientos, y estos crearon las mismas sustancias químicas, de sufrimiento o de inseguridad. Por ejemplo, la persona tiene pensamientos de inseguridad o de sufrimiento, y eso le envía una señal al cuerpo para que se sienta insegura o sufra. Una vez que dice sufro, empieza a pensar del modo en que se siente y empieza a tener pensamientos de autocompasión. Empieza a quejarse, a culpar, a poner excusas, a decir no puedo, y eso hace que experimente más sufrimiento, lo que le permite continuar ese ciclo. Y cuando pensamos y sentimos, sentimos y pensamos y pensamos y sentimos, una y otra vez, los sentimientos se convierten en el modo de pensar. Cuando no podemos pensar más allá de cómo nos sentimos, jamás cambiamos. Cambiar en realidad es pensar más allá de cómo nos sentimos. Pensemos en esto. Una persona ha memorizado un cierto estado, digamos sufrimiento, porque es el ejemplo que estamos usando. Lo ha practicado tanto, lo ha pensado tanto y lo ha sentido tanto que se ha convertido en su personalidad, en un aspecto de su personalidad. Y al repetir los pensamientos una y otra vez y repetir los sentimientos, si lo hacemos lo suficiente, condicionamos al cuerpo para que se convierta en la mente. Veamos un ejemplo. Podemos decir, ¿cómo se convierte el cuerpo en la mente? Si vives en un estado mental llamado sufrimiento y has dominado ese sentimiento, el cuerpo lo conoce mejor que el cerebro. Cuando podemos repetir algo tantas veces, lo archivamos en un sistema de memoria diferente, donde el cuerpo literalmente sabe más que el cerebro. Por ejemplo, no puedes recordar un número telefónico con tu mente, pero cuando agarras el teléfono, tu mano es capaz de marcar el número. ¿Cómo es eso posible? Significa que lo has practicado tantas veces
que el cuerpo lo sabe mejor que el cerebro. La mayoría de las reacciones emocionales, la mayoría de los estados emocionales y la mayoría de las habilidades y hábitos, la mayoría de los condicionamientos residen donde el cuerpo sabe más que el cerebro. Una persona que ha sufrido durante 20 años dice: quiero declarar conscientemente que deseo ser feliz. Pero como el cuerpo ha sido condicionado durante 20 años a ser infeliz o a sufrir, la mente y el cuerpo no funcionan a la par. El cuerpo es el sirviente del amo. El cerebro y la mente son el amo. Si condicionamos al cuerpo para que sepa más que el cerebro, el sirviente se convierte en el amo. Y el amo se va a dormir. Entonces, cuando afirmamos que queremos consciente y deliberadamente declarar la felicidad, el cuerpo que ha sido condicionado para ser infeliz funciona en contra de la mente. Si el cuerpo conoce el estado mental de la infelicidad mejor que lo que el cerebro consciente conoce la felicidad, porque no ha tenido la experiencia, en cuanto el cuerpo recibe un pensamiento aislado del entorno, cualquier estímulo del entorno, la persona empieza a actuar de modo repetible. Cambiar entonces es quitar la mente del cuerpo y ponerla otra vez en el cerebro. Y eso requiere un acto de voluntad, requiere esfuerzo. Nadie nos dice que cambiar va a ser difícil. Nadie dice que cuando estés en medio del cambio te vas a sentir incómodo. Pero es verdad, porque cuando empiezas a deshacer la química de siempre, interrumpes la continuidad química de pensar y sentir. Si dices, hoy voy a dejar de sufrir, hoy voy a dejar de sentir pena por mí, hoy voy a dejar de poner excusas y de culpar a los demás, y empiezas a frenar esos mismos pensamientos y acciones de siempre, dejas de crear la misma química que le dabas al cuerpo. Y el cuerpo entra en un estado de caos. Se revela, porque ha estado condicionado durante 10 o 20 años. Y empieza a enviar señales al cerebro, y las envía tanto por el sistema nervioso central como por el sistema circulatorio. Si dejamos de tener los mismos pensamientos y de crear la misma química, el cuerpo de pronto se da cuenta de que ya no recibe su condicionamiento habitual. Las células del cuerpo se unen y envían una señal al cerebro a través del sistema nervioso central. Yo lo llamo la vía rápida. Cuando el cerebro deja de producir cierta cantidad de sustancias químicas, se activa una parte del cerebro llamada hipotálamo. Es como el termostato del cerebro. Se da cuenta de que ha bajado la química del sufrimiento y enseguida el termostato quiere fabricar más sustancias químicas para que todo vuelva a la normalidad. Yo lo llamo la vía lenta. A través del sistema circulatorio y del sistema nervioso central, si el cuerpo se ha convertido en la mente y empieza a enviar señales al cerebro, y esas señales se dan en la forma de lo que yo llamo subvocalizaciones o parloteo, o voces que nos dicen: puedes empezar mañana, no te lo mereces, qué buena razón para sufrir, esto no me parece bien. Y en cuanto respondemos esas voces y aceptamos esas voces como verdad, creamos la misma química que nos permite actuar y pensar de modo predecible otra vez. La mayoría de las personas no cambian, porque cuando empiezan a hacer cambios se dan cuenta de que la mente está en un estado y el cuerpo está en otro estado. En otras palabras, vivieron del mismo modo durante 20 años siendo infelices, y ahora intentan deliberadamente ser felices, pero el cuerpo está programado con otro propósito. Durante el proceso de cambio tiene que haber un modo de enseñarle al cuerpo un nuevo estado, o reacondicionarlo a una nueva mente, y eso requiere cierta práctica. La mayoría de las personas nunca cambian. ¿Por qué? En primer lugar, saben que es incómodo, y cuando empiezan a sentirse incómodos,
aunque lo conocido no les sirva, es decir, son felices siendo infelices. Mientras tengan los mismos sentimientos o los sentimientos se vean interrumpidos, es más fácil para ellos volver a lo conocido, aunque no les sea útil. Han memorizado ese estado y regresan al mismo estado mental. ¿Qué resulta de eso? Toman las mismas decisiones, mantienen las mismas relaciones, surgen las mismas circunstancias en su vida y regresan al mismo estado químico. Para cambiar entonces, debemos entender que tenemos que pensar y actuar de modo diferente. Tenemos que desaprender esos antiguos estados, hacernos conscientes de ellos y reaprender un nuevo estado. Y eso requiere cierta práctica. Gracias por escuchar. Recuerda suscribirte al canal y espero verte en el futuro episodio. Hasta pronto.